Es enero de 2026. Detente un instante. Respira hondo. Ahora observa el mapa del mundo como si lo vieras por primera vez. No a través de las pantallas, no guiado por los titulares que gritan, sino desde el lugar profundo donde tu alma podría contemplar la historia desde arriba. ¿Qué percibes realmente? A simple vista parece un tablero antiguo al borde del incendio. Un juego milenario donde las piezas se mueven con frialdad calculada mientras la tierra tiembla bajo ellas. Ves fronteras cargadas de tensión, líneas dibujadas en la arena. El relato eterno del este contra el oeste. Dos gigantes atrapados en una danza de poder que parece encaminada a terminar en un destello cegador y un silencio absoluto. Nos repiten que somos adversarios. Nos insisten en que nuestros valores no pueden coexistir. Que el futuro solo admite un vencedor. Y que la supervivencia es un juego en el que uno triunfa y el otro desaparece. La retórica nunca ha sido tan ardiente. Las armas nunca han sido tan rápidas. Y sin embargo lo que más ha crecido no son los misiles, sino el temor. Un temor profundo, silencioso, que se infiltra en la conciencia colectiva y nos convence de que no existe otra salida. Pero, ¿y si esta historia está incompleta? ¿Y si lo que nos han contado es solo una capa superficial de algo mucho más vasto? ¿Y si el destino de las naciones no se escribe únicamente en salas de estrategia ni en despachos de poder, sino en el estado interior de millones de corazones humanos? ¿Y si la salvación de la humanidad no surge del lugar que veneramos, sino precisamente de aquel que nos han entrenado para temer? Hace más de 80 años, en medio de otro conflicto global que también parecía el fin de todo, un hombre se recostó en silencio en Virginia Beach y cerró los ojos, no para huir de la realidad, sino para atravesarla. Mientras el mundo ardía, él observó las corrientes invisibles que mueven la historia, fuerzas espirituales que rara vez aparecen en los libros, pero que lo deciden todo. Su nombre era Edgar Cayce, conocido como el profeta dormido. Cayce habló de sucesos que parecían imposibles. Anticipó el colapso económico de 1900, vio el ascenso y la caída de Hitler cuando aún era inconcebible. Mencionó alteraciones en los polos terrestres mucho antes de que la ciencia se atreviera a considerarlas. Sin embargo, entre miles de visiones y lecturas, existe una que destaca como la más inquietante, la más controvertida y quizá la más urgente para este preciso momento que estamos viviendo. En 1944, mientras el planeta sangraba y las naciones se desgarraban entre sí, Cayce dirigió su mirada interior hacia la vasta extensión de Rusia, y lo que vio desconcertó al mundo. No vio a un enemigo, no vio un imperio del mal, vio una luz, y entonces pronunció una frase que ha resonado durante décadas como un eco imposible de ignorar. De Rusia vendrá la esperanza del mundo, no de Estados Unidos, no de Europa, no de China. Rusia. Si esta afirmación ya está removiendo algo en tu interior, te invito a hacer una pausa ahora mismo. Pulsa me gusta para que esta reflexión alcance a más personas. Suscríbete al canal si sientes que este contenido vibra con tu camino y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo en este instante. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede transformar la manera en que miras el mundo y la forma en que te miras a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué un clarividente estadounidense, un cristiano devoto, colocaría el futuro de la humanidad en manos de una nación que en ese momento era oficialmente atea y comunista? ¿Estaba equivocado? ¿Fue engañado? ¿O percibió algo en el alma rusa ante lo cual Occidente se ha cegado? Algo que finalmente, en el caótico amanecer de 2026 comienza a tomar forma. Hoy vamos a emprender un recorrido que la narrativa convencional prohíbe. Vamos a desclasificar el expediente espiritual de Rusia. Descifraremos la visión de Cayce sobre la nueva libertad. Analizaremos la relación kármica entre América y Rusia, el águila y el oso, y responderemos a la pregunta que inquieta a muchos. ¿Es el conflicto actual el fin del mundo o son los dolorosos dolores de parto de una nueva hermandad humana? Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre el destino. Para comprender la profecía primero debemos despojarnos del prejuicio. Debemos regresar a la fuente. La lectura es la número 397 cc, 29 de 1944. La sesión comienza con un recorrido por el globo, examinando los errores de todas las naciones. Cayce era un crítico sin favoritismos. Señaló a Inglaterra por su arrogancia, a Francia por su sensualidad, a América por su adoración al dios del oro, y luego dirigió su ojo interior hacia Rusia. Dijo, de Rusia vendrá la esperanza del mundo, no como lo que a veces se denomina comunista o bolchevique, no, sino libertad. Libertad para que cada hombre viva para su prójimo. El principio ha nacido. Tomará años para que se cristalice, pero de Rusia viene de nuevo la esperanza del mundo. Observa la precisión, no comunista. Cayce no estaba alabando un sistema político, estaba identificando un potencial espiritual. Percibió que, bajo la superficie de la opresión, el pueblo ruso poseía una cualidad única, una capacidad de sufrimiento,
una capacidad de hermandad, una profunda conexión mística con la tierra y entre sí que el occidente individualista había perdido. Lo llamó el principio de vivir para el prójimo. En el oeste nuestra libertad se define como libertad de interferencias, libertad para hacer lo que deseo, libertad para acumular riqueza para mí mismo. Es la libertad del yo. Pero Kaize vio un tipo distinto de libertad emergiendo en el este. Libertad para servir, libertad para ser parte de un todo, la libertad del alma colectiva. Para comprender verdaderamente por qué Rusia representa la esperanza, debemos profundizar en el ADN espiritual del pueblo eslavo. Debemos observar un concepto que no tiene traducción exacta al español. Los rusos lo llaman sobornost. En Occidente tenemos la comunidad, un grupo de individuos que viven juntos. Pero el sobornost es una unidad espiritual, un estado donde muchas mentes se unen en amor y libertad, reflejando la unidad divina. Es la idea de que yo no puedo salvarme a menos que tú te salves. Kaize percibió que el modelo occidental de la supervivencia del más apto es un callejón sin salida evolutivo. Genera una civilización de ganadores y perdedores, multimillonarios y mendigos. El sobornost de la futura Rusia no se trata de control estatal, se trata de conexión espiritual. Es la comprensión de que todos somos células en el mismo cuerpo. Mientras el oeste pasó el siglo XX perfeccionando el yo, el ego, el individualismo, el este preservó el secreto del nosotros, del espíritu colectivo. Y en 2026, a medida que las estructuras del ego, los mercados especulativos, la vanidad digital, la cultura de las celebridades, comienzan a colapsar bajo su propio peso, el mundo buscará desesperadamente el secreto del nosotros. Esto nos lleva a la capa más peligrosa y silenciada de la visión geopolítica de Kaize. La conexión entre Rusia y China. En la misma lectura 327-29 donde elogió a Rusia, Kaize miró más al este. Dijo sí, eventualmente China despertará. Y estos se convertirán en la cuna del cristianismo, tal como se aplica en las vidas de los hombres. Deja que eso se asiente. China, la cuna del cristianismo. Una vez más, Kaize no hablaba de religión institucional. No estaba diciendo que todos en Pekín se convertirían al catolicismo. Hablaba de la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál fue esa enseñanza esencial? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Kaize predijo una futura tríada geopolítica. Vio a Estados Unidos como la cuna, el motor industrial y creativo. Vio a Rusia como la esperanza, la filosofía espiritual y fraternal. Y vio a China como la aplicación, el lugar donde estos principios eventualmente se convertirían en un sistema social vivo y vibrante. Mirando hacia 2026, con la alianza entre Rusia y China fortaleciéndose, estamos viendo la formación física de ese bloque. Actualmente parece una amenaza para Occidente, pero Kaize sugiere un arco mucho más largo de la historia. Sugiere que esta alianza no se trata solo de oponerse a la OTAN, se trata de dar a luz a una nueva forma de organizar la vida humana que se aleje del dios del oro. Hablemos sin rodeos del dios del oro. Kaize advirtió que el pecado de Estados Unidos no era su pueblo, sino su sistema financiero. Hizo referencia al concepto bíblico de la usura, ganar dinero del dinero sin crear valor real. Mira nuestro mundo hoy. El sector financiero es el amo y las personas son los sirvientes. Estamos ahogándonos en deudas. Kaize vio que el rol de Rusia, su esperanza, podría ser actuar como el martillo que rompe esta cadena de usura. Al desafiar el dominio del sistema financiero occidental, Rusia está forzando un reinicio global. Es doloroso. Sí. Parece guerra. Sí. Pero históricamente los cambistas no abandonan el templo en silencio. Tienen que ser expulsados. La esperanza que viene de Rusia es la esperanza de un mundo donde el valor se base en los recursos y el trabajo humano, no en la especulación digital y la deuda. Es un retorno a la realidad. Y hay otra capa en este misterio ruso. Involucra a la Tierra misma, Siberia. Como hemos discutido en otros videos sobre los cambios terrestres, el clima está mutando. A medida que el Ecuador se quema y los polos se desplazan, las vastas tierras heladas de Rusia se están descongelando. Los geólogos confirman que Siberia posee la mayor concentración de recursos naturales sin explotar del planeta: agua, minerales, tierras cultivables. Kaize vio que en el futuro, a medida que otras partes del mundo se vuelvan inhabitables por los cambios planetarios, Rusia se convertiría en el granero del mundo. La esperanza también es literal. Esperanza de alimento, de agua. Cuando el Mississippi se divida y el granero estadounidense inunde, el mundo podría recurrir a las estepas rusas para sobrevivir. La nación que sancionamos hoy puede ser la nación que nos alimente mañana. Esta es la ironía del karma. Esta es la gracia del universo. Él predijo que este concepto evolucionaría. Dijo que tomaría años cristalizarse. Mirando hacia atrás desde 2026 podemos ver el proceso de cristalización. Fue forjado en el fuego.
Kaize anticipó con exactitud la caída de la Unión Soviética. Indicó que el yugo de la opresión debía ser levantado y lo fue, pero también advirtió que lo reemplazara debía ser justo. Previó que después del colapso del comunismo, Rusia no se convertiría simplemente en una copia del oeste. Tendría que encontrar su propia alma nuevamente. Tendría que regresar a sus raíces espirituales. Y esto nos lleva a la profecía final, la parte que se está desarrollando ahora mismo en el escenario mundial, el renacimiento religioso. Kaize trazó una hoja de ruta espiritual específica para Rusia. Dijo que sería guiada por esa amistad con la nación que incluso ha grabado en su unidad monetaria actual. En Dios confiamos. Él previó un tiempo en el que Estados Unidos y Rusia serían aliados. Sé que al mirar los titulares de hoy, guerras subsidiarias, sanciones, amenazas nucleares, esto suena a locura, pero los profetas ven el juego a largo plazo. Ven las corrientes profundas bajo las olas. Kaize creía que Estados Unidos tenía la forma de la espiritualidad en su lema En Dios confiamos, pero que había perdido el espíritu de esa frase ante el materialismo. Creía que Rusia tenía el espíritu de la hermandad, pero carecía de la libertad para expresarlo. El destino del mundo, según Kaize, depende de que estas dos mitades se vuelvan una sola. Estados Unidos es la cuna, Rusia es la esperanza. La profecía sugiere que la esperanza eventualmente reavivaría el fuego espiritual en la cuna. Pero, ¿por qué Rusia? ¿Por qué no la India con su yoga? ¿Por qué no el Tíbet? Para comprender esto debemos mirar la geomancia, la espiritualidad de la geografía. Las tradiciones esotéricas siempre han enseñado que diferentes tierras poseen diferentes vibraciones. El oeste sostiene la vibración de la mente, el intelecto, la tecnología, el análisis. El este sostiene la vibración del espíritu, la meditación, la trascendencia. Pero Rusia se encuentra en el medio, es el puente. Metafísicamente Rusia representa el chakra del corazón del planeta. El corazón es el centro del sufrimiento, sí, pero también es el centro de la compasión. Es el horno alquímico donde el dolor se transforma en amor. Observa la literatura rusa. Trata sobre la redención del alma a través del sufrimiento, sobre el rechazo del materialismo superficial en favor de una conexión humana profunda y compleja. El conflicto en 2026. Kaize vio que a medida que Occidente descendiera más hacia la frialdad de la inteligencia artificial, el aislamiento digital y el hipercapitalismo, el mundo estaría hambriento de corazón. El mundo moriría por una filosofía que dijera, todos somos uno, y vio que esta filosofía resurgiría de las estepas heladas. Ahora llevemos esto a la dura realidad de 2000. ¿Cómo puede una nación actualmente envuelta en conflictos ser la esperanza de algo? Aquí es donde la profecía se convierte en advertencia. Kaize advirtió que si los pecados de las naciones no eran corregidos, el resultado sería una catástrofe. Dijo, surgirán contiendas y se verá confusión. Advirtió que si las naciones no regresaban a Dios, regresarían a la espada. En 2026 estamos viendo la conversión en armas de todo. La moneda, la energía, la información, los alimentos. La profecía de Rusia como la esperanza es condicional. Depende de las decisiones del pueblo ruso y de la respuesta del pueblo estadounidense. Si Rusia cae de nuevo en la tentación del imperio, la esperanza se retrasa. Si Estados Unidos se niega a compartir su abundancia e insiste en el dominio, la cuna se vuelca. Estamos en el periodo de prueba. ¿Qué sucede después? ¿Qué depara la línea de tiempo de 2026 a 2030? La visión de Kaize sugiere un periodo de inmensa agitación seguido de una reconciliación inesperada. Vio que las fuerzas sin Dios eventualmente se destruirían a sí mismas. Vio que los cambios terrestres, volcanes, inundaciones, desplazamiento de polos, harían que las fronteras políticas fueran irrelevantes. Cuando el río Mississippi se divida y cuando los volcanes de Italia entren en erupción, Estados Unidos y Rusia estarán demasiado ocupados sobreviviendo para pelear. La tierra misma forzará la hermandad que nos negamos a construir voluntariamente. Cuando las luces se apaguen, según la profecía de los 3 días de oscuridad, no nos importará el capitalismo ni el comunismo. Nos importará quién tiene una vela en esa oscuridad. La nueva civilización. Kaize creía que el espíritu ruso, la resiliencia, la capacidad de soportar el sufrimiento, la calidez comunitaria se convertiría en un faro. Ellos saben cómo sobrevivir al invierno, saben cómo compartir un trozo de pan. La esperanza no es que Rusia conquiste al mundo, es que Rusia le recuerde al mundo cómo ser humano cuando las máquinas dejen de funcionar. Esto lleva al giro final en la visión de Kaize para la relación entre Estados Unidos y Rusia. Él previó un tiempo en el que el liderazgo de ambas naciones cambiaría. Habló de una nivelación. Debe venir entonces una nivelación para que pueda haber una libertad mayor. Esta nivelación está ocurriendo ahora. El colapso económico es el nivelador. Kaize esperaba un futuro donde la creatividad estadounidense y el alma rusa se combinaran. Dijo que esta unión crearía la civilización más grande que la humanidad haya conocido jamás. Una que equilibre la cabeza y el corazón,
lo material y lo espiritual. Recuerda esto, lo que hoy parece imposible casi nunca lo es para quien sabe mirar más allá del ruido. Los profetas no observan los muros que se levantan frente a la humanidad. Contemplan el destino que intenta abrirse paso a través de ellos. Por eso, si estás viendo este mensaje en 2026, no es casualidad. Es una invitación directa a despertar discernimiento, a cuestionar la narrativa oficial, a no aceptar como verdad absoluta el miedo cuidadosamente sembrado en titulares, discursos y pantallas. Cuando el temor aparezca, recuerda que toda profecía auténtica apunta a la conciencia, no al pánico. El miedo paraliza, divide y debilita. El odio aún más. El odio baja tu vibración, te ata a la densidad y te ancla a una línea de tiempo de conflicto y destrucción propia de la tercera dimensión. Comprende algo esencial: ningún pueblo es tu enemigo. Las almas nacidas en Rusia, en Occidente o en cualquier rincón del planeta son tus hermanos y hermanas espirituales. Todos forman parte del mismo diseño divino, aunque hoy parezca fragmentado. La esperanza del mundo no se sienta en un trono ni firma decretos. La esperanza es una frecuencia, es la vibración de vivir para el prójimo, de actuar desde la compasión, incluso cuando todo empuja hacia la separación. La verdadera prueba de esta era no es elegir bandos, sino sostener esa frecuencia cuando el caos intenta arrastrarte. Puedes mirar a quien te enseñaron a odiar y ver un espejo. Esa es la iniciación silenciosa de la era de Acuario. El tránsito no será suave. Todo nacimiento duele, pero la promesa permanece viva. Incluso del lugar más incomprendido puede surgir una nueva esperanza para el mundo. Tal vez la esperanza no sea un evento grandioso, sino un cambio íntimo y profundo. Darse cuenta de que existe otra forma de vivir, una forma que coloca al alma por encima del dinero, la conciencia por encima del control y la vida por encima del miedo. Una forma que honra a la tierra como madre y no como recurso. El oso ha despertado. El águila observa desde lo alto. Pero la paloma aún espera que la humanidad elija la paz. Nada está escrito en piedra y la conciencia cambia. Todo puede transformarse cuando recordamos quiénes somos realmente. En el próximo video exploraremos la pieza final de este rompecabezas. La tecnología que podría impulsar una nueva civilización. Edgar Cayce habló de una piedra azul, una fuente de energía capaz de volver obsoletos al petróleo y a lo nuclear. ¿Dónde se encuentra? ¿En Rusia, en la Antártida o en un lugar que aún no miramos con los ojos correctos? Buscaremos el cristal de poder de la Atlántida y las claves que podrían cambiar el rumbo de la humanidad. Si este mensaje resonó contigo, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y compártelo con quienes sientas que necesitan escucharlo. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Tu voz también importa en este despertar colectivo. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y tu conciencia. Que Dios te bendiga hoy y siempre.